El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Marcos. Juntos, por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. En aquel tiempo Jesús subió al monte, llamó a los que quiso y fueron con él. E instituyó 12 para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar y que tuvieran autoridad para expulsar a los demonios. Simón, a quien puso el nombre de Pedro, Santiago el de Zebedeo y Juan, el hermano de Santiago, a quienes puso el nombre de Boanerges, es decir, los hijos del trueno. Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Santiago el de Alfeo, Tadeo, Simón el de Caná y Judas Iscariote, el que lo entregó. Palabra del Señor. Bueno, hijos, como les contaba ayer, este precioso libro de Samuel, el primer libro de Samuel, son 2, nos sigue narrando pues toda la situación particular que vive el rey Saúl y le hace vivir a David. Y vemos muy especialmente, queridos hermanos, ayer Joatán se lleva al papá al campo y le explica bien la situación y le dice: papá, no te preocupes por David, David es un buen hombre, se expuso por ti, peleó por ti, mató al filisteo, te quitó ese pueblo filisteo de encima para que estés tranquilo. No te preocupes, no tienes por qué matarlo ni por qué perseguirlo. Y entonces Saúl dijo: pues sí, mi hijo, claro, eso es real. Dejemos la bobada, no molestemos más a David. Y hoy ya reúne 3,000 soldados, 3,000, para ir a buscar un pobre hombre, un muchacho, que es David. Porque el rey Saúl sigue con la situación metida en la cabeza de que él va a ser el rey y que lo va a destronar. La envidia, el orgullo, la vanidad y la prepotencia se van apoderando del rey Saúl. Hijos, ¿será que esa situación que vivió el rey Saúl solamente la vive él, la vivió él? Que nosotros en ningún momento hemos tenido que ver como con algo parecido del rey Saúl. Cuando nos hemos encarnizado, queridos hermanos, contra alguien que muchas veces hasta nosotros mismos decimos: pero yo, ¿por qué tengo como esa rabiecita si esa persona no me ha hecho nada? Y nosotros nos vamos como metiendo en ese cuento y es Satanás ahí asusando. No, ponga mucho cuidado, no. Ay, vea, esa persona, vea, ya es más importante que usted, vea, sabe más que usted, vea tal cosa. Todos le hacen más caso que a usted. Mire, vea, es más bonita, mire, es más acuerpado. Y nosotros nos vamos inflando. Sí, 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 hay que acabar, hay que sacarla de aquí, que no vuelva al grupo, que no vuelva a la comunidad, que no me vuelva a hablar, que no vuelva a la casa. Hijos, son las debilidades del ser humano. El rey David era un hombre muy frágil, lleno de miedos. No tenía toda la confianza puesta en Dios. A veces le creía a Dios y otras veces no. Unas veces le obedecía y otras veces no.
diferente a tu vida y a la mía? Para nada. A veces jugamos del lado del Señor y otras veces jugamos del lado de cualquiera que quiera ponernos cualquier inquietud en nuestra mente, en nuestra cabeza. Entonces, queridos hermanos, Saúl decide ir a perseguir a David. Joatán le dice: hermano, mi padre sigue empecinado, váyase, piérdase. Y David comienza a caminar y a huir de Saúl porque lo va a matar. Pero hay algunos amigos cercanos de David que se van con él. Y para esconderse del rey se meten en una cueva. Luego llega a esa cueva el rey Saúl a hacer sus necesidades. Pero en el fondo de la cueva, sin que él se diera cuenta, estaba David y estaban sus amigos que lo estaban acompañando. Inmediatamente ven que entra Saúl, le dicen a David: hermano, lo que Dios le dijo, pondré a tus enemigos en las manos, démosle. Dice David: no, señores, la cosa no es así. ¿Cómo piensan ellos? Como nosotros, como seres humanos. Pero David, recuerden que ya había sido ungido para suceder en el trono al rey Saúl. O sea, David ya era rey. Simplemente David esperaba que Dios cumpliera su tiempo, que Dios hiciera su obra y en algún momento quitara al rey Saúl. Pero nunca presionó a Dios para absolutamente nada, sino que dejó que Dios realizara la obra. Entonces David, muy inteligente, va y le corta la orla del manto a Saúl, simplemente para demostrarle que estuvo ahí y que lo pudo haber matado, como a ver si Saúl dejaba la bobada con él y dejaba de perseguirlo y dejaba de querer matarlo, y se daba cuenta que David no tenía nada contra él. Incluso David, al cortarle el manto, le dio tristeza. Pero David era un hombre bueno. Cuando Saúl salió, ya después que estaba lejos, que no tuviera de pronto como toda la posibilidad de reaccionar, sale David de la cueva y le grita: rey, vea, esto es suyo. Usted estuvo en esa cueva. Pude haberlo matado y no lo hice porque usted es el ungido de Dios. Usted es el rey. Yo soy su servidor. Yo no quiero matarlo. Yo no tengo nada contra usted. Para que se dé cuenta que lo pude haber matado y no lo hice, aquí le tengo, esto es suyo. Esto es parte de su manto. Esté tranquilo, no se preocupe, yo no tengo nada contra usted. Y entonces Saúl pues expresa todas esas palabras bonitas acerca de David. Incluso reconoce y le dice: tú vas a ser el rey de Israel y en tus manos se va a consolidar el reinado y el trono. Queridos hermanos, ¿qué podemos sacar nosotros de ese texto bíblico? Todo nos sirve, pero digamos cualquier cosita. Queridos hermanos, ustedes y yo, todos los seres humanos, llevamos dentro de cada uno de nosotros algo de David, pero llevamos mucho de Saúl. Somos miedosos, no le creemos al Señor, no le obedecemos, queremos hacer lo que a nosotros se nos viene en gana, no le obedecemos, no escuchamos la voz del Señor, somos ciclotímicos, por la mañana amamos a Dios,
por la tarde lo detestamos, al día siguiente amamos a los hermanos, a la familia, al esposo, a la esposa, y a mediodía no los queremos ni ver. ¿Qué hay que hacer, queridos hermanos? Pedirle a Dios que nos permita fortalecer tanto nuestra vida, nuestra fe delante del Señor, que podamos ser y actuar en todo momento como el rey David, calmado, tranquilo, no dejarnos, queridos hermanos, llevar por lo que nos dicen los demás. ¿Qué le decían los amigos de David? Ya, mátalo. Un enemigo no se deja vivo, dale. No, no, señores, él es el ungido de Dios. Escucha la voz del Señor. Pidámosle al Señor que nos permita en los momentos más duros y más difíciles de la vida no cometer bobadas, no hacer bobadas, no cometer acciones de las cuales después nos podamos arrepentir. Y en el texto bíblico del Evangelio, queridos hermanos, es un texto muy hermoso, cortico, pero muy sustancioso. En aquel tiempo Jesús subió al monte. ¿Qué es el monte en el contexto bíblico? Subir al encuentro con Dios. Subir al encuentro con Dios. El Señor Jesús sube al encuentro con el Padre y luego llama a los que Él quiso. Llamó a los que quiso. Y nosotros nos creemos con el derecho de tener que ser llamados. No. Llamó a los que quiso para ser sacerdotes. Llamó a los que quiso para ser esposos. Llamó a los que quiso para vivir una vida de castidad. Como Santa Inés. Hijos, una niña de 13 años. Escucha la voz de Dios y decide caminar en su presencia. Cuando escuchamos la vida de los santos, nos damos cuenta cómo es que se pone en práctica la palabra de Dios. Ellos sí entendieron. Y si un día, queridos hermanos, ustedes y yo entendemos en la vida de los santos cómo es que se pone en práctica la palabra de Dios, vamos a ser como ellos, santos y o mártires, llegando el caso. Hijos, entonces, cuando el Señor sube, Él llama a los que quiere. Él no comenzó allá, bueno, pásenme en las carpetas, vamos a hacer un proceso de selección, vamos a ver quién es el mejor pescador, quién es el que mejor maneja la barca, quién es el más... No, llamó a los que quiso. Después de estar en oración con el Padre pone en el corazón de su Hijo quienes tiene que llamar, a quienes tiene que llamar, y los llamó. Ojo pues, no podemos pensar que nos merecemos el llamado. No. Debemos de estar felices de que Dios te ha llamado a ti y me ha llamado a mí. A ti para que le sirvas en el carisma que te ha regalado. Y a mí para que le sirva desde el sacerdocio, acompañando la comunidad. Son 5.336 obispos en todo el mundo. Muy poquitos, queridos hermanos. Y a esos fue a los que el Señor llamó. No me llamó a mí y entonces me aburro con mi ministerio. Dejo a mi esposa porque no me llamó como sacerdote. No, hijos. O dejo el ministerio porque quiero tener un hijo o quería una esposa. No, hijos.
debemos de vivir el resto de la vida felices, porque hemos escuchado la voz de Dios que nos ha llamado a ser parte de la iglesia y que escuchando su palabra voy entendiendo el porqué de mi vida. ¿Te ha llamado a algo? Sé feliz con lo que Él te ha llamado y punto. No te pongas como Saúl a llenarte de envidia porque fulanito tiene, porque peranito también y porque yo no. Tú tienes algo que ellos no tienen y eso es lo importante, que Dios a ti te ha dado también todo como te lo ha dado, se lo ha dado a los demás. ¿Qué tienes que pensar? ¿Será que yo no he hecho y no he cumplido la voluntad de Dios con los dones que me ha regalado para haber progresado mucho más? ¿Será que no le hice caso en su momento y ahora debo esperar un momento, un tiempo más para que el Señor haga su santa voluntad en mí? No te desesperes como Saúl. Cálmate como David. Ten la fe de David en el Señor, que frente al gigante sabía que no era con la armadura, la espada, no, sino con la fuerza del Señor, por su gracia. Queridos hermanos, y este texto termina mencionando todos los nombres de los apóstoles, porque el Señor no trabaja en serie. Dios te ha individualizado, te ha pensado, te ha puesto un nombre para identificarte. Y ese es un nombre que tiene unas características y que van con tu personalidad. Hijos, ¿cuántas veces hemos escuchado? ¿Cómo es su nombre? Guillermo Alberto. Pero dígame Alberto, no Guillermo. Peleamos con todo, hermanos, sabiendo que es Dios quien por medio del Espíritu Santo, comunicándose con el ángel de la guarda de tu papá y de tu mamá, quienes toman la determinación de ponerte un nombre precioso, compuesto o no, es el nombre que Dios ha escogido para ti. Y tú peleas por todo. Y yo peleo por todo. No, démosle gracias a Dios que hemos sido llamados, individualizados. No me llamó en un grupo, ¡hey, manada! No. Padre Guillermo, venga para acá. Nos llama por el nombre a cada uno y nos da una misión. Aquí de ser apóstoles. Recuerden, trabajó 3 años con este grupito de los 12 apóstoles, pero también a la par trabajaba con uno de 72 personas. A unos los hizo discípulos y a otros apóstoles. Los discípulos escuchan la voz del maestro, aprenden del maestro y caminan con el maestro. Pero los apóstoles dan testimonio con su vida de quién era el maestro. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.